agarró la mano, él, para que yo lo tocara, y me dijo, mira cómo estoy. Fue como un segundo, yo lo único que recuerdo haber dicho es para. En lo de mi suegra, esto sería el Golfo de México, un lugar que no es tan agradable y se lo habían llevado engañado. Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, insisto con buenas noches, debe ser que tengo un sueño terrible. Buenas tardes a todos, señores, bienvenidos al diario de Mariana. Sí, ya ustedes dos lo aguanté en la radio, bueno, va, cállese. Decí la hora para que parezca que sepan que es el vivo. Sí, 2:33, señores, comenzamos acá el diario de Mariana. En un rato estaremos hablando, atención, esto es importante, serio, sobre el caso de Artés. Hay mucha información porque por la mediación que él mismo, en la causa que él mismo le inició a Anita Co, una de las actrices que habría sufrido algún acoso por parte de D'Artés, tendría que volver a la Argentina. Sí, Juan D'Artés, sí. En un rato vamos a estar hablando con Edith Hermida Leyenda, la abogada de Anita Co y además experta en temas de género, para entender un poco si D'Artés tiene o no tiene que volver a la República Argentina y tiene que venir a ratificar su denuncia y a ir a la conciliación obligatoria aquí en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que D'Artés está en Brasil, así que en un rato hablaremos de ese tema. Pero antes queremos compartir con ustedes una historia parecida a alguna que habíamos charlado hace algunos días en este programa. Tenemos aquí a su protagonista. Estamos hablando de Juan Manuel Barangot. Está aquí con nosotros. Juan Manuel, buenas tardes. Juan Manuel es padre de Iñaki. Iñaki tiene 12 años. Y en este momento Iñaki está en México. Pero según denuncia Juan Manuel, está en México en contra de su voluntad, llevado por su madre. Este chiquito que tiene 12 años lo llamó a Juan Manuel en Navidad, el 24 de diciembre, y le dijo: estoy en México, me trajeron engañado. No se sabe todavía cómo hizo esta mujer para sacarlo del país sin el permiso correspondiente que se necesita para sacar a un menor de las fronteras de la República Argentina. Y aquí está Juan Manuel desesperado, pidiendo justicia y pidiendo reencontrarse con su hijo. Nos acompaña también la licenciada Graciela Moreschi, médica psiquiatra, también para compartir un poco esta historia y para tratar de entender un poco el contexto. Juan Manuel, buenas tardes, contanos qué pasó. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, el día 23 se comunica a mi hijo mediante el teléfono y me cuenta que tiene una mala noticia para darme. La verdad es que en principio creí que se trataba de algo referido a su mamá o a su hermanito, que es muy chiquitito, de 16 meses. Pero no, la noticia era otra, era que lo habían engañado y en vez de celebrar las Navidades en Arrecife, realmente terminó en México, ¿no? En el Ahí le Golfo dijeron de que iban a México. Arrecifes, no Sí. fueron para Arrecifes, fueron para Ezeiza y ahí directamente a México. Exactamente. Yo le pregunté porque nosotros pensábamos que existía esta posibilidad, entonces teníamos algunos recaudos con respecto a esto. Entonces le pregunté por qué no había logrado llamarme por teléfono, le habían escondido el teléfono, el viaje fue de noche. Él me explicaba, es muy chiquito, que él no conoce la diferencia entre la ruta a Arrecifes y a Ezeiza. Creo que yo tampoco la conozco, así que como era lógico que estuviera en esa situación. Él tiene celular, él tiene 12 años, tiene celular, sí, se lo sí, escondieron. Sí. Se lo escondieron, se lo había retenido la madre y apenas se lo restituyeron, logró comunicarse conmigo y me hizo 3 llamados. En el primer llamado, que no lo tengo grabado, me pide por favor que lo vaya a socorrer, que me cuenta la historia cómo fue. ¿Cómo te lo dice? ¿Cómo y es la primera palabra que te dice? Llorando, ¿cómo fue esa quebrado. Me dijo que me prepare porque somos muy unidos y sabe que a mí me iba a afectar muchísimo esto. Nosotros conocíamos esta posibilidad y en realidad estábamos tratando de llevarla a la justicia, juntando a los abogados de ambas partes, porque mi idea en principio era firmar la autorización para que él radique en México. Pero esto debe judicializarse y es un proceso que lleva un tiempo largo. Parece que la madre y su pareja tenían una urgencia extremada y por eso primero se va del país el novio de la madre y luego la mamá. ¿Qué tipo de urgencia, Juan Manuel? Y sé que es un tema financiero un poco más complejo de lo que me gustaría charlar porque no tiene que ver conmigo sino con ellos. ¿No? O sea, vos decís, en la nueva pareja que tiene la mamá de Iñaki, tiene un problema que necesita dejar el país. Exactamente. Después veremos porque eso a vos no te interesa, a vos te interesa tu hijo. Y en ese proceso se llevan a Iñaki, se llevan a tu hijo. Sí. Vos te enterás porque él te llama el 24 de diciembre diciéndote, entre llanto, que está allá, que va a ser un proceso largo. Y lograste hablar con la mamá de él. Me dice que lo vaya a rescatar. Que lo vayas a rescatar. Imagínate la situación, ¿no? En la víspera de la Navidad.
Entonces lo que hago automáticamente es tratar de testimoniar lo que está ocurriendo, filmo la videollamada y ahí en esa videollamada es súper explícita, le hago unas preguntas muy cortas como las que podrías hacer vos, que es ¿en dónde estás? Que muestre con el teléfono la localización. Yo la reconozco porque he pasado muchas vacaciones en ese lugar. Es la casa de mi ex suegra, en el Golfo de México. La mamá de Iñaki, o sea, la abuela de Iñaki vive en México. Correcto, es mexicana, sí, es mexicana, vive en un barrio privado de muy pocas casas. Esto quiere decir que la seguridad es súper estricta. Esto probablemente, como hablaba con Cancillería, le dificulte el trabajo de Interpol de fotografiar al menor y filmarlo para confirmar que está ahí. Estoy bendecido porque ayer fue mi cumpleaños y tuve la oportunidad de hablar con mi hijo, casi 2 horas, y ponerme al tanto de todos los detalles de cómo se encuentra en este momento. ¿Él te llamó? Fue algo muy lindo porque en realidad decidí festejar mi cumpleaños con mis padres, que son gente ya grande, de edad digo, y justo llamaba a mi hijo. Entonces tuve la oportunidad de pasarlos y comunicarlos porque no podemos elegir comunicarnos todos los días. Entonces fue un regalo muy lindo para sus abuelos y luego se comunicó conmigo y yo arreglé con él una videoconferencia, una videollamada para las 10 de la noche. ¿Y por qué decías, Juan Manuel? Ahora me continúas, pero quiero hacer un alto en algo que dijiste recién que me llamó la atención. ¿Por qué decís que vos creías que existía la posibilidad de que la mamá de Iñaki, que cómo se llama? Nosotros estamos separados desde el año 2015 sí. Y yo veía que no le gustaba mucho el país. En ese momento invertí hasta el último peso que tenía en el mejor abogado que pude contratar para tomar todas las medidas cautelares necesarias, previendo que existía la posibilidad que se fuese. Yo no sabía, y creo que mucha gente no conoce, que un niño puede salir del país si un juez dice que sí lo puede hacer. A ver, vamos a poner un caso práctico. Si yo digo que no y la madre dice que sí, vamos al juez. Y si yo no le doy una explicación lógica al juez de por qué no quiero que se vaya, el juez puede dictaminar que se vaya igual. ¿Y eso fue lo que pasó en este caso? No, en este caso no hay permiso, no hay nada firmado. Esto ya había sido conversado entre los abogados. Se iba a legalizar, se iba a hacer el proceso legal para hacer lo que se llama radicación en el exterior o en el extranjero. Entonces, eso precisa de un pacto homologado de visitas, de alimentos, como el que teníamos acá cerrado. ¿Falsificó el permiso? No lo sabemos todavía. Y la pregunta es buenísima, porque para poder saber eso lo que tenemos que hacer es poner una denuncia penal. Entonces la segunda pregunta es, ¿por qué no pusimos la denuncia penal? Yo estoy pensando en el bienestar de mi hijo. Claro. ¿Te imaginas que si yo pongo una denuncia penal, en este momento Interpol estaría buscando a la madre y la madre no podría ingresar además de nunca más a la Argentina, estaría separada del menor automáticamente? Entonces lo que estamos haciendo a través de Cancillería, con este protocolo de restitución de menores, es ir por la instancia de la mediación. O sea, vos querés conciliar con la mamá de Iñaki y querés que entren razones. Esa es la idea. Hay un conflicto, perdón, Calapri, hay un conflicto entre ustedes, porque yo entiendo que ella pueda querer dejar el país por una cuestión económica, financiera, por lo que quiera, porque quiere volver con su madre que es mexicana, eso es todo comprensible. Lo que no entiendo es por qué llevarse a Iñaki sin avisarte, sin decírtelo, sin consensuarlo con él, sin conversarlo. ¿Hay un conflicto entre ustedes? ¿Hubo una pelea, una discusión? ¿Terminó la cosa muy mal? Hay un conflicto de intereses económicos de parte de ellos que los lleva a tener que irse del país. Esa es la realidad. A mí me notifican que tienen un problema económico. Yo al enterarme de esto me ofrezco para ver de qué manera puedo colaborar con el problema económico. De hecho pensé que se habían separado esta nueva pareja que tienen armada, que ya tiene como 3 años, casi 4 de convivencia, con un chiquito de 16 años, medio hermano de Iñaki. Y no me dan mayor explicación. Entonces ya empiezo a tener diálogo con el abogado de la mamá de Iñaki. Y vos tenés una posición conciliadora, digamos, podrías ir por la vía penal, elegís la Cancillería y esta idea de la mediación entre partes. ¿Con qué te encontrás del otro lado? Vos pudiste hablar en estos días con Cintia, tengo entendido que así se llama. ¿Pudiste hablar en esas charlas con tu hijo? ¿Ella aparece? ¿Te dio alguna explicación? ¿Te dice cómo quiere seguir este proceso? ¿Qué hay del otro lado? Mira, Marina, yo voy a tratar de no calificar o descalificar, ¿no? Entonces voy a tratar de relatarte con hechos. Llamé a la mamá de Iñaki, al novio de la mamá de Iñaki, a mi ex suegra, al socio del novio de la mamá de Iñaki, y ninguno me devolvió el llamado. No solamente eso, sino también llamé al abogado
acá en Argentina, el cual al principio se negaba a contestarme las llamadas, después sí estuvo receptivo, y lo último que me dijo es que ahora recibe instrucciones de una abogada en México. Hasta donde yo sé, mis amigos y familiares en México, como tengo un cuñado mexicano que sufrió una situación muy similar de parte de la hermana de Cintia, va a tener una abogada mediática que probablemente trate de lo que se dice en la jerga, embarrar la cancha en México. ¿Mediática de acá o de allá? De allá, Ah. de allá. Extremadamente mediática. Extremadamente mediática. Entonces van a tratar de embarrar la cancha, no me gusta utilizar este término, pero no se me ocurre otro, como para que el proceso sea lo más lento posible. Y de hecho, como todos conocemos, en ese proceso pueden intentar, no sé, tratar de destruir mi imagen como padre. ¿Cuál fue la última vez que hablaste con Cintia, con la mamá de Iñaki? ¿Cuándo fue y cómo fue? Hace muchos años. Hace como 4 años, directamente nos manejamos a través de abogados. Desde que se separaron, su comunicación fue nula. Exacto, sí. Hizo una suerte de abandono, en realidad, del hogar, ¿no? Ella se fue. Sí, con su actual pareja, que era su jefe. ¿Y cómo era antes la relación? Digo, cuando en algún momento de haber estado todo bien, porque tuvieron un hijo juntos, digo, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo era la relación? Tuvimos 11 años de la mejor relación que yo haya conocido. Fue algo increíble, un enamoramiento a primera vista. Esto fue en México. El primer día que la conocí, le dije que me quería casar con ella y al año nos estábamos casando. Abandonó su país teniendo una beca para irse a España porque se recibió con honores en México, es arquitecta. Durante 11 años solamente tuvimos 2 discusiones. Después me enteré, porque no hay librito para esto del amor, me enteré que no es bueno discutir únicamente 2 veces, pero así había ocurrido. Nada más 2 discusiones en 11 años. Juan Manuel, sí, yo te quiero preguntar, volviendo un poquitito al tema de tu hijo, entiendo la historia de amor que vos contás, parece ideal y de golpe es muy común que pase con gente de otro país que quiere volver y sobre todo México tiene reglas muy estrictas con respecto a los hijos. Quiero preguntarte, cuando vos hablaste con él en esa videollamada, ¿sirve como prueba para la justicia para demostrar que el chico está en disconformidad, viviendo en un lugar que no le gusta o que no se siente bien? Digo, ¿eso vos lo presentás como prueba, lo vas a presentar? Sí, por supuesto. En realidad, no puedo darte todos los tecnicismos que te podría dar un abogado, pero sí estudio como 3 a 4 horas por día sobre este tema, porque hay mucha gente que tiene mucho desconocimiento y estoy tratando de ayudarla como la gente me ayuda a mí, ¿no? Y acá hay que entender mucho porque hay cosas que se pueden utilizar para restituir menores, como el protocolo amparado por la Haya y la OEA, que la mayoría de la gente no lo conoce, y yo estoy tratando de hacerlo visualizar, igual que los alertas Amber, que acá en la Argentina aún no existe, y gracias a Dios el domingo nos enteramos que Patricia Bullrich lo va a implementar en la Argentina. Eso es una muy buena noticia, porque va a acelerar los trámites. Para que lo sepa bien de qué se trata. Bueno, el alerta Amber funciona en muchos países de Europa, Estados Unidos y México. Acá en la Argentina todavía no lo tenemos. Es una alerta en donde las autoridades, después de confirmar en un proceso de 72 horas algunos datos cruciales como con quién pudo haber desaparecido la víctima, cómo estaba vestido, etcétera, etcétera, lo que hace es generar una alerta a todos los medios de comunicación en forma compulsiva. Todos tienen que ser solidarios y publicar. Pueden ser los medios de comunicación, tanto como los teléfonos de los propietarios común y corriente, como puede ser vos o yo, en México o en la Argentina. Entonces recibís la foto de un menor que ha sido sustraído y si vos lo ves cerca, tenés la posibilidad de informar. De hacer la denuncia. Claro. Ahora, ¿cuántas veces hablaste con tu hijo desde que se fue a México? Aproximadamente 5, entre 4 y 5. Sí. ¿Cómo fueron, y aprovecho que está Graciela, ¿no? Acá, cómo fueron esas comunicaciones, cómo fueron esas charlas, cómo era tu vínculo con él acá cuando estaban juntos y cómo lo fuiste viendo a él, cómo fue cambiando en esas charlas, va creciendo su angustia, se va tranquilizando de a poco? ¿Cómo es ese proceso entre la primera y la quinta llamada? ¿Qué cosas viste? Vos que lo conoces tanto, sos el papá. Sí, somos extremadamente unidos, los dos somos muy deportistas. El vínculo del deporte genera más unión todavía. Practicamos artes marciales mixtas, esto implica mucha conducta y recibimos bajadas de línea muy importantes de nuestros maestros con respecto a cómo manejarnos en la vida,
Por eso esto que me preguntaba de teniendo la posibilidad de hacer una denuncia penal, Sí. ¿por qué no lo hacemos? El matrimonio de mis padres tiene 50 años juntos, entonces eso me dio unas pautas en la vida de cómo me tengo que manejar, ¿no? Es muy difícil hablar con mi hijo porque hay que hacerle un soporte, ¿no? Creo que la doctora por ahí va a poder indicarlo mejor que yo. Hay que generar un soporte constante, por más que es un chico muy, muy fuerte y muy maduro para su edad. Ayer lo noté muy depresivo, ha bajado de peso, no tiene apetito. ¿En qué lo notaste? ¿Qué cosas te dice? Hablaron Y 2 horas, ¿de qué no hablaron? no quiere levantarse de la cama, no quiere practicar deportes. Algunos chiquitos del barrio lo han invitado a hacer deportes y lo hace en forma desanimada. Mientras hablaba conmigo lo estaban invitando para ir a cenar, no quiso ir a cenar. Pero también lo entiendo porque a mí me está sucediendo lo mismo. Digo, he perdido el apetito, las ganas de muchas cosas. Y una duda que me queda de lo Sí. que contás, esas charlas, por ejemplo la de ayer, justo en el día de tu cumpleaños, ¿están facilitadas por la abuela, por la madre, por la pareja de la madre? ¿Él las hace escondidas? ¿Cómo es eso? ¿O ella permite que te hable? Mira, yo lo encaré de esta manera, que nunca sé qué posibilidad existe de que le saquen el teléfono Claro. o todos sus dispositivos digitales o de multimedia. Entonces trato de que las conversaciones sean rápidas y esporádicas. Tampoco, imagínate que toda esta información está llegando a México a través de su abogado de acá de la Argentina. Esta misma nota en este mismo momento está siendo filmada. Entonces saben perfectamente lo que está sucediendo. Saben que a través del teléfono tenemos una comunicación y en donde también documentamos algunas cosas. Ahora, no nos olvidemos que la primera denuncia se radica en una comisaría que dice que no conozco por ahí, ustedes me pueden ayudar con el tecnicismo, pero es prohibirme el contacto con el menor. Impedimento de En este contacto. caso, Claro, el impedimento de impedimento. contacto, exactamente. Entonces, yo creo que están permitiendo un poco que la comunicación sea fluida, porque saben Para que usarlo están... en tu contra después. No, porque saben que están generando bastantes... Claro, no sé para la darle palabra. algo, para darte Ah, algo a vos, ¿cómo ¿no? Para somos? calmarte. ¿Cómo son, Ay. Graciela, esas charlas, no? Y me imagino un chiquito de 12, un hijo en México, sin amigos, sin nada, con una realidad nueva, con un padre acá que le dice, venía a rescatarme, un padre angustiado del otro lado. ¿Cómo son esas charlas? Digo, ¿cómo te lo imaginás? Le puedes preguntar, por supuesto, también a Juan Manuel todo lo que quieras, sos parte del programa. Sí, a ver, más que cómo me imagino el menor, cómo se siente dividido y huérfano en este momento. La figura de Juan Manuel es fundamental, necesita un apoyo, está en una huérfano de madre, más allá del cuidado que vos tenés en este momento por conservar la figura de la mamá y me parece muy saludable, en este momento él no la siente como una mamá, como una protección, él se siente absolutamente ajeno, contra su voluntad y siente que su apoyo está afuera. Yo lo que quería preguntarte es, en un momento vos pluralizaste y dijiste, nosotros sabíamos que podía pasar, ¿te referías a Iñaki y a vos? No solamente a Iñaki y a mí, sino que la verdad es que traté de ser muy responsable con todo lo que tiene que ver con Iñaki y armé un equipo, ¿no? Un equipo en donde hay una psicóloga trabajando, asesorándome en lo que se refiere a mis temas personales, al igual que los temas de Iñaki y a los que tenemos en conjunto, ¿no? Siempre cuidando, porque el eje de todo esto son los derechos del menor, los de mi hijo y los de cualquier otro menor que le hayan vulnerado los derechos. Entonces, una de las cosas por las que estoy acá no es para hablar únicamente de mi hijo, sino de la cantidad de chicos que están en el exterior y gracias a Dios tenemos una Cancillería que está trabajando, pero fuertísimo, Pero Juan tratando Manuel, de... más allá de lo que pueda hacer Cancillería, que entiendo y creo en los buenos oficios, ¿no está la justicia para velar por los derechos de un menor? En este caso, si toca la justicia penal, bueno, hay una madre que se lo llevó o falseando un poder o con algún contacto en migraciones o como fuere, pero digo, evitar la justicia, ¿no es también vulnerar los derechos de tu hijo? No quiero hacerte un cargo, no es un juicio de valor. Lo estoy preguntando en voz alta porque lo estoy pensando en voz alta. No. Me parece un punto de vista súper interesante y además me encanta cuando puedo encontrarme gente inclusive que piensa diferente que yo porque me ayuda, ¿no? Me hace generar nuevas ideas. Porque para eso están los resortes de la justicia, Totalmente, para eso vivimos en un totalmente. Estado de Derecho. En realidad acá tengo que hacer una elección, ¿no? Digo, tengo el asesoramiento de una cantidad de abogados importantes, a pesar de que estoy buscando un abogado penalista, si alguien conoce un abogado penalista que me pueda dar una mano,
Sí, sobre claro. todo que sea específico para este tipo de casos, ¿no? Porque es un caso un poco complejo. Ahora, ¿cuán grave es la situación de tu ex esposa y su pareja? Porque me imagino, o sea, estoy tratando de ver cómo se arma, ¿no? Este entramado, 11 años de una relación que decís ni un sí ni un no, o sea, inesperado accionar de una mujer con la que estaba todo bien. ¿Cuán grave es la situación que ellos tenían en Argentina para tomar una decisión? No sé si acelerada o pensada en el tiempo. Digo, ¿qué es lo que está pasando, aunque no lo puedas contar en detalle? ¿Es grave? A ver, si uno hace las cosas mal, se pone en una situación que puede ser grave. No es que tuviste un accidente y entonces estás en una situación que te agravó. Si vos te la buscaste la situación, digo, sos parte de eso. Entonces, quiero separar las cosas. La mamá de mi hijo puede entrar y salir del país perfectamente. Una de las razones por que la puede hacer es porque todavía no le empujé hiciste la denuncia penal. claro. ¿Está? Eso por un lado. Lo que hice fue priorizar, Marina, algunas cosas. Sí, te Pero entiendo, sí te entiendo. lo tenemos ahí en carpeta y se lo hemos dicho al abogado de la otra parte, ¿no? Digamos, vayamos inmediatamente a la Es una mediación. instancia que te ¿Crees que guardás ella para está- después. Ahora, Totalmente. ¿Puede estar arrastrada, digo, por su nueva pareja, más allá que ella es responsable, es una adulta y es la madre de tu hijo? No ¿Puedes- solamente es responsable en las decisiones, sino que la compañía con la que tuvieron inconvenientes pertenecía a los dos. Entonces, digamos, el titular de la compañía, el novio de la mamá de mi hijo, se tuvo que ir del país inmediatamente por hacer cosas muy malas. Muy malas. Juan Manuel, Sí. vos contabas Ahora, que tuviste una charla, tuviste una charla muy larga con tu hijo, que pudo hablar con los abuelos. En esa charla, ¿qué dice él de lo que le explican a él? De lo que le dicen a él, vos estás hoy acá en México por tal razón. ¿Qué te dice el nene? Hace 5 años, cuando te digo que tenemos un equipo conformado con psicólogos, hace 5 años que me tengo que dedicar a contarle a Iñaki mi versión de las cosas y para que él las pueda contrastar contra la versión que le da la mamá. Entonces, como decía acá la doctora, para Iñaki le cuesta muchísimo encontrar que la madre le mintió en más de 5 oportunidades con 5 temas tan importantes. ¿Qué son esos ¿Cuáles 5 son esos temas? temas? Por ejemplo, de que no había adulterio, por ejemplo, que no iba a tener un hermanito de esta segunda pareja, por ejemplo, que no nos íbamos a separar, por ejemplo, que no se le iba a llevar a vivir a México. ¿Había inventado Ahí. un embarazo? ¿Cómo? ¿Tu ex mujer inventó un embarazo y le dijo al chico que iba a No, tener un no, le hermanito? preguntó si Negó quería el tener un embarazo. hermanito, mi hijo le dijo que no en varias oportunidades, me lo planteó a mí, yo le comenté, yo creo que existe la posibilidad de que ya esté embarazada, te lo tenés que tomar de una forma positiva, está bueno, yo no te pude dar un hermanito, está bueno que tengas un hermanito, me parece que va a mejorar tu vida, la va a exponenciar a tu vida, y traté de apoyarlo mucho en esa situación, porque él se sentía muy incómodo. Fue la única vez que lo vi agresivo en sus 12 años. Iñaki llegó a hablar con su mamá, perdóname Graciela, pero digo, Iñaki llegó a hablar con su mamá sobre la posibilidad de que ella lo llevara a México y su madre Cintia le dijo que no, le prometió que no lo iba a hacer. Le prometió que no, después terminó diciéndole que sí porque al contrastarlo conmigo, porque la madre sí me había avisado de que se iba a ir, quiero ser claro con esto, yo iba a autorizarlos. Claro, eso no Pensaban se en- entiende, él lo iba a autorizar. Yo le iba a autorizar, pensaba en el potencial que tenía mi hijo estando tan cerca, está a 5 horas de los Estados Unidos, poder estudiar en Houston, terminar su carrera universitaria allá, y un bienestar económico mejor que el que tenía inclusive acá en la Argentina. Yo viví en México 1 año y medio, parte de ese año y medio fue justamente en ese barrio en donde está ahora, por eso lo conozco también y conozco la situación interna, pero tenían este conflicto, ¿no?, de intereses contrapuestos económicos graves que a él, a Sebastián, lo obligan a irse del país. Pero a la madre no. ¿Y vos crees que ella subestimó, digamos, tu reacción, Totalmente. tu dolor, que dijo, total no va a hacer nada, Totalmente. total me iba a autorizar? Totalmente. Y también subestimó la reacción de tu hijo, porque yo pienso en el niño, y esto va para vos, que sos el papá, Me da para mucha vergüenza Graciela. contarte esto, Tiene Marina, 12 pero años. mi ex suegra en el Golfo de México es una persona con muchas influencias. Ah, Con muchas influencias. Y a partir de la primera nota que hice, se me acercó mucha gente y me contaron. No quiero contar quién fue exactamente para no lastimar a nadie, para no perjudicar a nadie, pero alguien muy cercano a la familia me contó que esto estaba planificado con 1 año de anticipación,
que mi ex suegra había sido la que había facilitado muchas cosas para que vayan a México, y ella estaba convencida de que no había manera que nosotros lo podamos traer a ninguno de los dos niños de vuelta de México. ¿Influencia de qué tipo? ¿Política, judicial? ¿De qué tipo? Mediática. Económica. De todo tipo. Inclusive más de lo que te puedas imaginar. ¿Es una persona famosa en México, conocida? ¿Vos te imaginás lo que es el Golfo de México? Ujú. Está muy cerca de la frontera. ¿Conocés lo que está pasando en el Golfo de México? Vos insinuás narcotráfico. Exactamente. Exactamente. Bueno, ya obviamente esto tiene un carácter mucho más grave, ¿no? Y peligroso. pero con más razón. No, preguntar vos, lo Graciela. que veía era como, al parecer, la mamá de Iñaki todo el tiempo se manejó independientemente de los permisos. Es como que no está, que es coherente con esta familia, sí, y con la hermana, que también hizo lo mismo. Acababa de comentar que la hermana también sustrae a un menor o deja fuera al padre. Como que se manejan, la ley las pone en ellas. Hay como una cuestión de ignorar al otro, ignorar los deseos del niño, de poner su propia ley. Bueno, Entonces, si llega, perdóname Graciela, si Claro. llega a ser cierto esto último que decía Juan Manuel, ¿no? De las vinculaciones o del posible trabajo, entre comillas, de la familia, Por es eso. exactamente así como se maneja esta es gente. La así mafia. como se maneja. Con códigos propios, con estados Con paralelos, código- con... Exactamente. Y entonces, lo que sí es como para repensar, me parece muy bien que vos quieras proteger de alguna manera el vínculo con la madre, la posibilidad para que la mamá venga, pero esta mamá, es una mamá que se maneja fuera de la ley y que el nene ya no siente confianza. Es un nene que está en un terreno donde en este momento él siente, me decías, no quiere el hermanito o no quería tener un hermanito. Está con un hombre que él sabe que era el otro, por así decir, de esta relación. Obviamente también ahí se debe sentir en inferioridad de condiciones el nene, Graciela, ¿no? pero ¿de Es qué le como- sirve a una madre tener a un hijo que no come, que está deprimido, que lo ve mal? Que no quiere Pero- estar ahí. ¿En qué, Que no que no quiere quiere estar estar ahí. ahí? Pero, Digo, ¿en qué momento lo va a revertir? ¿Cree ella que lo va a revertir? pero- Porque no está pensando en el hijo. No Eso es lo que está pasa pensando, pero siempre. a ver, La guerra es es muy otra, es común con él. esto, de Sí. que muchas mujeres piensen, o Ya se muchos le va a pasar. padres, que se le va a pasar, que en realidad esto es lo mejor para el hijo, que tiene un futuro distinto y que igual él los argumentos pueden Claro. ser muchísimos. El tema o la pregunta que yo hago a Juan Manuel es, ¿no te estás arriesgando al no hacer una denuncia penal o esperando la mediación a que esta gente con tanto poder, en Lo un blinde, momento lo vos blinde dijiste, allá? las leyes en México son muy estrictas? No entendí respecto a quién, respecto a ella o respecto a vos. Vos imaginate que en el 2015 nosotros manejábamos la misma información que yo te estoy dando muy por arriba acá, ¿no? ¿Cómo le explicás a una jueza de minoridad en el juzgado 6 de Bécar que las relaciones de tu suegra son como para escribir un libro? La verdad que a mí me da vergüenza hablar de este tema. ¿Por qué vergüenza? Y porque no es el estilo de vida con el que me criaron a mí, ni la clase de relaciones que a mí me gustaría tener, ni que mi hijo tenga. Cuando hablas de relaciones, hablas de este desempeño, digamos, paralegal. Oscuro. Yo creo que hay que pregonar con el ejemplo. Yo no soy ningún angelito, no me pongo ejemplo de nada, pero trato de elevarme espiritualmente todos los días. Entonces entiendo que si mi hijo está en un hogar con una abuelita que tiene unas relaciones especiales, para llamarlo de alguna manera. ¿Tu hijo te contó si vio algo? Está cerrado, no lo digamos, estoy escuchando. sí. Repetí, Pampi, por favor. Si tu hijo te contó si vio algo referido a todo esto, a este mundo del narcotráfico, si vio algo que le llamó la atención, algo que lo asustó. Yo te voy a contar más o menos cómo es un día a día. Cuando nosotros salíamos para ir a un supermercado, al cine o donde fuese, vos te cruzás con 3 camiones de la Marina, del Ejército o de Aviación que están patrullando la calle. Durante el tiempo que estuvimos ahí había toque de queda. Te podría contar cosas que no ves ni en las series de Netflix. Son cosas terribles, son cosas Pero terribles. cuando digo, Ahora, si vio algo esa- referido a la familia, a la abuela en situaciones extrañas, Tenés que pensar, yo no soy psicólogo, pero por ahí la doctora puede explicarlo mejor. La psique de un niño a veces tiene una suerte de negación, ¿no? ¿Cómo
¿cómo vas a querer como niño pensar que tu mamá es mala? Nadie quiere. O que tu abuelita es mala. Pero mi hijo, sí, lamentablemente, vio cuando a mí me amenazó su abuela. ¿Cómo te fue amenazó? eso? Claro. Sí, fue eso cuando nos separamos. Hay gente que a lo mejor en el medio me recuerda, yo trabajé en seguridad personalizada durante muchos años, para gente del espectáculo. ¿Que eras guardaespaldas? Sí. Ok. Sí, entonces, sabe que no soy una persona de tener miedo, ni además conozco el alcance que tienen. Y conocer lo que es una amenaza y no, cuál es pero la además sabiendo el posibilidad de alcance que éxito de tienen, una sé amenaza o no. que yo ya hice una exponencial, no para cuidarme, sino para que si a mí me pasa algo, ya sepan a quién tengan que ir a buscar. ¿La amenaza Está fue todo de muerte documentado. directamente? ¿Cómo? ¿Amenazó de muerte? Sí, ¿Te iban totalmente. a matar? ¿Cómo Totalmente. fue? ¿Fue por teléfono? ¿Fue en persona? No, ¿Qué fue te en dijo? persona, delante de mi hijo. Adelante. ¿Cómo te lo dijo? Sí. ¿Cómo fue? Me dijo, vos pensás que tenés capacidades especiales, pero a lo mejor un día de esto vas a estar bajando de tu departamento y por ahí yo contrate 2 paraguayos que te acuchillen contra Montinas y te maten al instante. Ah, bueno. Enfrente de tu hijo. Sí. Impresionante. Ahora, Juan Manuel, ¿vos tenés miedo por la seguridad Vos de tu fijate, hijo? perdona que Porque- te interrumpa, que Sí. yo esto no lo había querido comentar antes, pero como dice Marina, estamos llegando a un lugar en donde se empieza a generar una encrucijada, ¿no? Y además Entonces, tu hijo ya donde- tiene una edad en la que entiende, digamos, si escucha a la abuela decirle al padre, voy a contratar gente para que te acuchille, la verdad que el padre no tiene un argumento frente a eso, el chico lo escuchó, o sea, los chicos no son tontos. Entienden Escuchan, todo. ¿Cómo registran. volvés de ese lugar y después vas a convivir con la abuelita mexicana? No, y O sea, aparte, el entorno, ahora, además de que perdóname, Graciela, el entorno que explica Juan Manuel, digo, imagino temés por la seguridad de tu hijo, porque estás describiendo un entorno familiar prácticamente de una persona, un capo narco de Sinaloa, Sí. Y tu hijo está metido ahí en el medio. Combinado con lo que contabas de lo que es salir a la calle, mezclado con lo que es el entorno familiar, digo, imagino el temor también por la seguridad propia de tu hijo. Fue lo que me planteé y por eso regresé de México. Yo vivía en México con un estándar de vida que es 2 veces mejor que el que tengo acá en la Argentina, con posibilidad de seguir creciendo y desarrollándome. Y la conversación que tuve con mi ex suegra fue eso, que yo no quería poner en riesgo ni a Iñaki ni a su prima, porque cuando vienen las peleas entre la gente que tienen intereses, lo primero que van a buscar son los chicos. Porque a mí me pueden amenazar de muerte, que yo miedo no tengo, morir no nos vamos a morir todos, pero si a vos te dicen voy a matar a tu hijo, pensá las cosas 2 veces. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales yo no quería permanecer más en México. ¿A qué te dedicabas en México? ¿A qué te dedicas ahora? Siempre hice comercio exterior, paralelamente empecé a cooperar con los negocios de mi suegra, que eran negocios vinculados al servicio portuario, en la terminal portuaria de Tamaulipas, para empresas multinacionales O que sea, te trabajan... va bien, digamos, vos podrías tener Sí. una situación con tu hijo y mantenerlo y estaría viviendo bien con ya vos. la tenemos documentada, porque... Bien. Porque eso también la justicia naturalmente lo va a tener en cuenta, Sí. lo considera, te lo pregunta, lo indaga. Sí. Igual ese estándar de vida que decís muy acomodado en México, el doble de bueno en relación al de acá, ¿estaba asociado a los negocios de la abuela No. de tu hijo o no? No, ¿O fue no, algo, no. un emprendimiento aparte? En realidad nos vinieron a golpear la puerta porque nos iba muy bien. Ah, porque fue al revés. Ella te contactó a vos para... No, ellos vinieron a contactarnos para supuestamente ayudarnos. ¿Quiénes son ellos? Allá le dicen los malos. Los malos. Allá le dicen Malos. los malos. Ah. Cualquiera que conozca México y uno diga los malos va a entender Pero perfectamente. ¿cuándo quién descubrís soy. vos que tu suegra es quien vos estás Dios mío. relatando que es? Dios. Porque no termino de entender, vuelvo, insisto con el pasado porque me parece que explica también el presente. Estaba todo bien con Cintia, es tu ex Sí. mujer. ¿Cuándo vos descubrís que estás con esta familia que decís, ¿qué hago con esta suegra que tengo? Era una familia medianamente normal, Sí, hasta que un día nos vinieron a hacer una propuesta de negocios, los malos. los malos, a la cual a mí me pareció que estaba mal. Ahí tuvimos una discusión, por lo cual yo Con decido... Cintia. No con Cintia, sino con su mamá. Cintia y yo, los dos, fuimos de la idea de que había que volverse de México. Volvimos acá y regresamos de vacaciones. 1 o 2 veces al año regresamos de vacaciones para seguir promoviendo los vínculos, no Claro. con la abuelita, sino con todo el entorno. Ujú. La abuelita pertenece a un grupo familiar de 15 hermanos. Epa. 2 son varones
y 13 son mujeres. Sí. Estamos hablando de un matriarcado, ¿no? Fuertísimo. Hoy lo hablábamos con la doctora, sí, es un tema muy fuerte. Y ahí empecé a escuchar historias del pasado. O sea, los problemas empezaron a partir de que vos y Cintia no aceptan hacer negocios con los malos. En realidad, Cintia y yo no tuvimos problema por eso, sino que decidimos venirnos de México por eso. Acá no tuvimos problemas. Un día llego a mi departamento y me encuentro con una nota de me voy. Habíamos pasado por un proceso de tratar de recuperar la pareja con un psicólogo, con una psicóloga. A mitad de camino yo decido bajarme porque pensé que no estaba funcionando. O sea, fueron a hacer terapia de pareja. Ustedes sí. estaban mal, estaban en crisis, como cualquier pareja Sí, normal. Fueron sí. a terapia. Yo me enteré de un día para el otro. Por ahí es mi error, que tendría que haber visto un montón de cosas que no vi. Pero la realidad es que sí, es como vos estás relatando. Y te enteraste que ella tenía una relación paralela Sí, exactamente. Con su jefe. con su Con- jefe. Sí, con su actual pareja. ¿Y sentís que quizá el hecho de tener problemas financieros él y estar Sí, en un momento totalmente. complicado acá la llevó a ella a transar con el estilo de vida de su familia materna? Que quizá ante la necesidad dijo, bueno, claudico en mis principios. Yo lo pondría de otra manera. Si tu novio, que es el papá de tu segundo hijo, Sí. se tiene que escapar del país Claro. y lleva como 8 meses afuera del país, más o menos, y extraña a su hijito, y ella lo extraña al novio, y que vamos, que esto, que el otro, y tu suegra en México o tu mamá en México te dice, no hay manera de que nos puedan arrancar los chicos de acá de México. Sí, listo. Bingo. Ahora, él está prófugo. Pongámosle las palabras que tenemos que No, ponerle. Porque, ¿sabes por qué no? Porque Te vos voy a- decís, te voy a se decir tuvo por qué que no. ir del país. Te voy a decir por qué no está prófugo. Porque yo le llamé a su abogado y le pregunté si él estaba al tanto de esta situación. Porque en realidad el abogado ¿De lo la habían situación de contratado. Iñaki, decís? No, de la ¿De situación de la Financiera de pareja, él. de Ah, la pareja claro, correcto. de mi ex mujer. A lo cual me confirma que no. Entonces me dice, me acaba de dar más trabajo. Porque ahora lo que voy a hacer es documentar la deuda para que no se considere como que se fugó, sino que la compañía entra, ¿cómo se llama? En Convocatoria. convocatoria de Convocatoria o acreedores. quiebra, claro. Convocatoria de acreedores. Entonces de esa manera no se está profugando. ¿Viste cómo es esto? Cuando suceden este tipo de cosas, te empezás a enterar de un montón de cosas Claro. que no sabías. Entonces me empezó a llamar todo el mundo, todo el entorno, la familia. Yo he hablado con la familia de él. Ah, mira, él se dedica al rubro del que tu mujer es profesional, o sea, la Correcto. arquitectura, Sí. construcción, etcétera. Ya Sí. sabemos más o menos por dónde puede Sí, venir claro. Exactamente. el conflicto. entonces. Exactamente. Y son intereses muy importantes porque eran construcciones carísimas, Claro. de montos muy, muy Estafas. altos. Estafas a Y la gente que fue estafada tiene la capacidad de un montón de cosas, ¿no? Claro, es gente porque poderosa. que iba a invertir en un buen departamento o en una buena Estamos hablando propiedad. de oficinas, según me informan, de arriba de $750.000. Claro. Entre $750.000 Un proyecto que y no $1 se millón de realizó. dólares. Un proyecto Es un proyecto que iban a hacer 2 torres en la calle de Anfunes, esto es Villanueva, detrás de Nordelta. Sí, claro. Como le fue bien, porque tuvieron un ingreso de dinero muy especial, muy raro, muy particular. Terminaron esas 2 primeras torres, facilísimo, en un país que estaba muy complicado. Lo Entonces, relacionás con tu ex Con suegra. tu suegra. sí, sí. Estás y ahí hablando después viene del la lavado segunda. del dinero del narcotráfico, básicamente. Como Tengo presunción. que utilizar el, claro, Como tengo que presunción, utilizar el para no hipotético. incriminarnos. Tengo Vos que decís utilizar con- el hipotético. Como le fue bien en ese primer proyecto, ahí viene el segundo. Lo ampliaron. Y ahí es donde viene Lo ampliaron. que les Cualquiera va lo- mal o la, Sí. o la supuesta, digamos, estafa entre Entonces hacen 3 torres más. Esas 3 torres más le faltan una autorización especial. Ujú. La autorización no llega, no pueden dar el final de obra, no pueden entregar. Como estamos hablando de una inversión multimillonaria, indudablemente los acreedores Totalmente. están extremadamente enojados. Juan Manuel, Sí. perdón, no quiero comprometerte tampoco, pero tu suegra... Igual ya me comprometí un montón, No, así está bien, que pero aproveché la la abuela de tu oportunidad. hijo, el apellido empieza con G. Sí. Estoy buscando información y es realmente una persona que tiene muchos contactos y es una persona muy, muy pesada en la actividad. Insisto, no quiero comprometerte, no estamos diciendo el apellido tampoco, pero es una persona relacionada directamente con el narcotráfico O sea, en perdóname, México. vos buscaste en base a los datos que te está dando Juan Manuel, buscaste el nombre de esta persona y simplemente con buscarlo en internet
aparece que efectivamente es una persona relacionada con el narcotráfico. Exactamente, estuve viendo distintas publicaciones de diarios mexicanos, el nombre me lo pasó alguien de Cancillería, y realmente cuando uno se pone a leer un poco a esta persona, no lo vamos a nombrar, el apellido empieza con G, es una persona realmente muy pesada, insisto en esto, con vínculos muy fluidos con el narcotráfico, hay decenas de artículos en diarios mexicanos y es una persona muy pesada, digo, tu hijo, más allá de esto, de que tu mujer de tu ex mujer se lo llevó a México sin consultarte, digo, está en un ambiente realmente nocivo. muy nocivo, muy peligroso. Esto es justamente algo que yo quería preguntarte, porque vos en algún momento decías, bueno, yo estoy dispuesto a que él se vaya a México porque está cerca de Estados Unidos, porque la carrera universitaria, que falta un montón todavía, pero en todo caso también estaría en riesgo esto Cuando se con planteó, un chico cuando viviendo. se planteó eso, la figura era diferente. No iban a radicar en ese lugar, no iban a tener un vínculo directo con mi ex suegra, estaba armado de otra manera. Y además iba a ser procesado y evaluado antes de tener un fallo de una jueza que... Pienso en su vida, ¿no? Sí. Volviendo a lo que decía Martín, yo no sé si esta mujer está investigada o procesada, pero calculo que sí, que algo de esto debe haber. No sé si directamente por la justicia mexicana, por la justicia norteamericana o por quién. Pero digo, ¿tu hijo tiene una vida normal? ¿Vive con custodia? ¿Vive con matones rodeándolo? ¿Cómo es eso, el día a día? Está bien, uno está muy influenciado, como vos decías, por las series de Netflix, Sí. pero si pensás en la vida de alguien con vínculos tan directos con el narcotráfico, necesariamente pensás en eso, en casas blindadas, seguridades paralelas, Sí. custodios, La verdad, riesgo de la verdad entraderas. que lo que ves en Netflix es el 50% de la realidad. O sea, es inclusive mucho más exponencial. Esa es una de las realidades, para que tengas una idea. Para entrar, por más que a vos te vaya muy bien económicamente y vos quieras invertir en la educación de tus hijos, para poder ingresar a un colegio, hay dos películas que te van a marcar muchísimo el panorama. La película de Denzel Washington, Hombre en Llamas, Hombre, Sí, chamo. claro. ¿no? Sicario 1 y 2, ¿no? Te muestran las relaciones. Hay un montón de películas que muestran cosas muy similares y encima están radicadas en Pero lugares... Por eso, tomando lo que vos decís y la información que daba Martín, Hay riesgo me para el cuesta, menor. me cuesta pensar cómo todavía no accionaste penalmente para que se acelere. Te todo voy a el tema decir de tu cuál hijo. es el riesgo que es un yo tema evalúo. tuyo, ya sé, pero digo, Ujú. pero mirando todo este riesgo, ¿cómo no accionaste penalmente? Te lo voy a contar primero en forma anecdótica, para bajarle un poco de decibeles. En el 2015, cuando ocurrió esto, vos ponete en mi lugar, ¿cómo le explico a una jueza todo esto? Bueno, ¿Cómo perdón, lo estás Juan Manuel, haciendo porque acá? acá me está mandando Martín, le pedí que me mandara la información y es fuerte. Están especificados, contados en la prensa, incluso estas relaciones que vos planteás, ¿no? Los vínculos con el narcotráfico, la sospecha de esos vínculos. Digo, no es algo desconocido en la zona, no es algo desconocido en México. Entiendo que si vos podés aportar este tipo de documentación, Sí, y que la no es causa solo- toma un cariz y Sí, una obvio. celeridad y Por una el riesgo urgencia que lleva para el diferente, menor. ¿no? Por el riesgo que hay. Y no es solo el implícito. negocio ilegal, porque uno se queda con el negocio ilegal No, del no, la narcotráfico. violencia, el contexto de crimen violencia. organizado, Claro, por eso. las muertes que hay detrás de esto. Vos hablabas de los sicarios. Digamos, no sé en qué nivel estamos hablando por la cara de Martín y por la Sí. bajada de Diego. Mirá. Entiendo que hablamos de alguien pesado. A mí, vos pensás que tiene para mí un compromiso. Yo tengo que seguir siendo el papá de Iñaki. Sí. No solamente espiritualmente, sino físicamente. Entonces no puedo desaparecer de esta tierra. No sé si estoy siendo claro. Sí. Entonces, Tenés miedo. ¿Tenés miedo? No sé si tengo miedo, soy precaucioso. Sí, Tengo precavido. que ser precavido, tengo que ser precavido, ¿no? Tampoco está bueno porque mi hijo esto lo va a escuchar hoy a la noche, ¿no? Entonces no está tan bueno. Lo que sí te puedo decir es que una de las razones por las que estoy acá es porque necesito ayuda de todos ustedes, porque como decíamos en el 2015, para rescatar un chico en esa época, ni los Navy SEALs entraban ahí, ni los Navy SEALs, ni el grupo elite de los Estados Unidos puede entrar a rescatar un chico ahí. Juan Manuel, ¿pensaste en ir para allá? ¿Lo pensaste agarrar, sacarte un pasaje, ir aunque sea a verlo a través de una reja, tratar de tener contacto con tu hijo, que él te vea, que ella pueda recapacitar cuando los vea a ustedes juntos reencontrarse? No sé, te lo A pregunto. todos los padres se nos cruza eso. Y si yo te digo que practico artes marciales mixtas, imagínate lo que son mis amigos, ¿no?
son los primeros en llamarme y decirme, Vamos todos a buscarlo, vamos todos a buscarlo. Y les explico, no entienden, o sea... Pero ¿cómo imaginás vos que puede llegar a ser tu vida? Si llegás a este lugar, ¿cómo crees que pueden llegar a reaccionar? Te lo voy a poner de esta manera. Tu ex-suegra, tu mi exmujer. cuñado mexicano, que tuvo un inconveniente similar, no baja en el aeropuerto de Tampico, Tamaulipas, no sale del aeropuerto a buscar a su hija. Recibe a su hija en el aeropuerto porque estaría también amenazado y no puede salir del O aeropuerto. sea, yo hubo un caso similar en la familia Sí, con la claro. hermana de Cintia. O sea, Claro, la sí. hermana de tu exmujer, que vos decís que tiene ahora a tu hijo en México en contra de su voluntad, hizo lo mismo con otro chiquito. Sí, En con ese una caso, nena. con una nena. En ese caso, la situación se resolvió de la siguiente manera. Tu ex suegro debe ir hasta México, debe ir al aeropuerto. Cuando baja el avión, espera a su hija en el aeropuerto para poder tener contacto con ella La sube por un miedo avión. a salir del aeropuerto. La sube a un avión, se la lleva al DF donde radica, pasa el fin de semana ahí y vuelve a hacer la misma operatoria de regreso. Porque le tiene miedo a los nexos con el narcotráfico que tiene la familia de tu No es exmujer. miedo, es terror. O sea, vos sabés que existe la posibilidad, no es que está latente, va a ocurrir, Te pueden matar. va a ocurrir, va a ocurrir, va a ocurrir. Cancillería ¿Y vos que- crees? claro, sí, sí. No, no, sí, por Diego. favor, Mariana, sí. No, pensaba en Cancillería, que imagino habrán hecho la misma tarea de investigación que Martín, con más tiempo, con más profundidad, y que saben de estos vínculos. Vos seguramente hablaste más a calzón quitado con ellos, porque es el riesgo concreto que corre tu hijo. No ¿Ellos solamente qué te mi hijo, dicen sino sobre que a esto? toda la gente que yo involucre por ahí la pongo en Claro, riesgo, ¿no? obvio. Porque el que yo pueda afrontar el riesgo no significa que yo me pueda acreditar el derecho de poner a otros en riesgo, ¿no? Temés también por los tuyos, por tu Totalmente. familia, por los que querés. Totalmente. Y a ¿Qué partir de hoy- consejo te dan desde el Estado? Bueno, ¿Qué consejo te dan cuando enfrentás lo bueno al es que narcotráfico? aprendí algo, yo soy hijo de un abogado, Marina, entonces aprendí un montón de cosas durante este proceso, ¿no? Que en realidad a Cancillería lo único que le interesa es restituir los derechos del menor y sobre todo el centro de vida, que es un término psicológico que se utiliza mucho actualmente y es muy importante, que quiere decir sus afectos, sus amistades, su colegio. Yo les dejé a ustedes un boletín para que vean las calificaciones, tiene una materia pendiente para el mes de febrero. Entonces le pido a la madre, si está escuchando esto, que recuerde que va a perder el año si no da esa materia, porque las clases en México comienzan en agosto. O sea, va a estar casi 9 meses sin hacer nada, Iñaki. Entonces la verdad que es una lástima, es una lástima. Con respecto a Cancillería, ellos se van a focalizar en traer al menor. Todo lo demás corre por cuenta del Totalmente, gobierno de México totalmente. Claro. y las entidades paralelas, por ejemplo los servicios, que se dediquen a eso. Si a mí me pregunta todo esto, yo tengo que eludir un montón de preguntas, porque yo tengo que seguir conviviendo con todo esto. Ya lo heredé. Sobre todo si yo estoy tratando de que el vínculo con la madre siga medianamente intacto, yo voy a convivir con esto O sea, por el resto de mi vida. vos no querés que Iñaki pierda el vínculo con su mamá. O sea, si a vos te pudieran dar a elegir ahora bajara acá el presidente mexicano y el presidente argentino y dijeran vamos a solucionar este conflicto bilateral, ¿qué es lo que vos deseás? Vos deseás que tu hijo pueda estar con los dos, con vos y con su mamá, y que tengan un régimen Que lógico Iñaki de tenga el visitas. derecho de poder decidir dónde quiere vivir, con quién quiere vivir y de qué manera. Restituirle básicamente sus derechos Claro. que fueron violados. Como a él, como a todos los menores que sacaron del país de forma rara, para decirlo de una manera, ¿no? Porque acá en algún momento va a haber un exhorto a migraciones para que nos explique ¿Cómo salió? cómo salió, ¿no? Cómo salió. Entonces le estamos dando un montón de posibilidades. Vamos a llamarlo así, me parece feo el término, pero vamos a ser claros. Es como una negociación en donde estamos intentando de que Totalmente. prevalezca el juicio, ¿no? Y que El chico salga lo menos dañado posible. yo a Ahora- todos... Sí. Perdóname, porque me está pasando información. Porque acá te voy a contar, Juan Manuel, qué es lo que pasó. Vos trajiste un caso que la verdad que es triste, es doloroso, valía la pena contarlo y hacerlo público, pero del cual teníamos algunos antecedentes. Hace poquito habíamos estado con un padre también que le pasaba claro. lo mismo. El caso famoso de Gabriel Arias Uriburu, Sí, ¿no? claro. Que luchó por recuperar a sus hijos durante años y fue una lucha tremenda, muy dolorosa, que le llevó mucho tiempo. Ana Lianelli. Exactamente. Hay miles de casos, cientos de casos. Ahora de golpe vos traes un elemento que es, atención, la abuela del chico, la mamá de mi exmujer, tiene vínculos con un sector muy complicado en México, que sería el sector del narcotráfico.
Por supuesto lo queremos chequear naturalmente de inmediato porque es una información pesada, es una información que tampoco se puede dar livianamente y hay un menor involucrado que está en este momento en ese lugar, en manos de esta gente. Por lo tanto estamos siendo lo más prudentes posible. No vamos a dar el nombre justamente para no exponer al chico, sobre todo a Iñaki que está en ese momento allí, y también porque siempre ocurre que con los famosos vínculos con los narcotraficantes siempre son muy difíciles de probar y ni siquiera la propia justicia local puede terminar de decirlo de manera taxativa y concreta. Sin embargo, con estos recaudos, quiero, Martín, que leas alguna de las informaciones que me estuviste pasando para entender un poco de qué estamos hablando y por qué se nos cambió un poco la cara también y por qué el caso de golpe tiene un color muy distinto a lo que puede ser un caso habitual de dos padres que tienen inconvenientes entre sí y uno de los dos se lleva al hijo como botín, ¿no? Es información que nos llega desde Cancillería. La información tiene que ver con el lugar donde vive también en este momento esta mujer, la abuela de Iñaki, que es un barrio privado en el cual hay personas también vinculadas a esa misma actividad. Yo ahora me quedé sin batería, Diego, te lo mandé a vos para que lo puedas leer, pero la información tiene que ver justamente con eso, con el lugar en el cual está viviendo en estos momentos Iñaki y también tiene que ver con la actividad a la cual se dedica esta mujer. Insistimos, no vamos a decir el apellido, empieza con G, es todo lo que vamos a decir, pero me parece importante esta información que ahora, que Diego ya la tiene en su celular, que tiene que ver en el entorno en el cual vive Iñaki. Claro, vos lo que estás pasándome justamente es esto, es una reseña de Cancillería, ¿no? La reseña de propia Cancillería que, como plantea vos, Marina, investiga, se mete. Por supuesto. Y además lo volvemos a decir, es a tiro de Google, para decirlo rápido, para decirlo fácil, para que todo el mundo lo entienda. Con poner el nombre en internet sale toda esta información que acá nos contaba Juan Manuel. Y lo que dice Cancillería es que la mujer, voy a leer textual de Cancillería, esto no es una opinión, no es información recolectada por nosotros, sino lo que fue investigando Cancillería. Dice, la mujer tiene altos contactos con un cartel en particular en Tamaulipas, así se dice. Es uno de los 32 estados mexicanos de los más peligrosos. Pasaron de clase media alta a clase alta, o sea, hubo un desarrollo patrimonial, esto vos lo confirmás, Juan Manuel, también hubo un salto patrimonial en los últimos... ¿En cuánto tiempo? En los últimos 5 años, en los últimos 7 años. Más o menos entre el final de tu matrimonio con Cintia y este proceso en el que estuvieron separados. Dice, bueno, justamente que pasaron de clase media a clase media alta, o a clase alta, mejor dicho, y que se mudaron a un barrio privado conocido por alojar a distintos capos narcos. Es este barrio donde está tu hijo ahora. Exactamente. Donde está viviendo. ¿Tiene un nombre el barrio? ¿Sabes el nombre? Sí, se llama... Yo viví en ese mismo barrio. Se llama Náutico Residencial Tamaulipas, Tampico. Tiene 42 viviendas. Lo que Martín decía y Diego decían es tal cual, sí, vive gente muy peligrosa ahí adentro, como también empresarios muy importantes, pero todos convivíamos y nadie preguntaba nada por las dudas y por miedo, ¿no? Ahora vos decías... Hay que ser muy claro con esto, perdóname que te interrumpa. Sí, no, por favor, sí. Porque esto acá en la Argentina no se sabe. Los malos no se abusan de los niños. Los malos tienen ciertos códigos. Claro. Esto que está pasando en este mismo momento va a generar una repercusión en México porque los malos no quieren que los estén vinculando con este tipo de casos. Y tampoco quieren visibilidad, y esto les da visibilidad. Pero también... Un caso que tiene un correlato internacional con Cancillería Argentina en el medio, la verdad que no creo que les dé gracia a los señores narcos. No, pero tengo que ser franco. Tienen este código rarísimo que tienen estos tipos de grupos tan especiales, donde... Les voy a contar un caso que es muy famoso en México. Una nena desaparecida, aparece muerta, entonces el gobierno de México dice que fue el narco. Resulta que en 48 horas el narco hace aparecer al que mató a la nena y era el tío de la nena porque la nena había reconocido la voz del tío. Aparece colgado en un puente como los parecidos a los de la Panamericana que tenemos acá, con la garganta abierta, la lengua hacia afuera y un cartel que dice... Con otras palabras, dice, nosotros los malos no secuestramos niños ni abusamos de los niños. Y la realidad es que en Tampico no hay ladrones, no hay los, digamos, los delitos comunes y corrientes que podemos tener acá en Buenos Aires. Es un lugar manejado por el narcotráfico. Porque es la empresa más eficiente del mundo. El que hace mal su trabajo se muere.
Tremendo lo que Dios estás mío. contando, Juan Manuel. ¿Vos creés que, bueno, yo iba a ir por ese lado, te iba a preguntar si creías que todas estas amenazas o esta violencia alrededor podían en algún momento tener como destinatario o como destino a Iñaki? Entiendo por lo que decís que de alguna manera te tranquiliza que vos creés que no se van a meter con Iñaki, que la cosa es contra vos por No ahora. solamente eso, sino que la razón, para ser más claro, y ya que fuimos tan a fondo, la razón por la que fueron a radicarse allá fue para protegerse de los inconvenientes que podían tener acá. Los inconvenientes de acá eran tan graves para personas normales como podemos ser nosotros, que únicamente gente como los malos de Tampico o Tamaulipas Los pueden cuidar. protegerlos. O sea, Claro, ellos porque fueron allá vos- buscando protección Claro. producto del desfalco que hicieron acá. Claro, Eso, porque vos esa es la historia conectaste que vos las cosas. reconstruís. Claro. Claro. Sí. Conectaste, digamos, los Y que pueden también- estar enojados acá con la protección que fueron a buscar Y allá. también quiero ser claro con esto. Cuando yo le cuento a Cancillería algunos de estos datos, primero les pregunto si quieren escuchar, porque vos estás obligando, estás comprometiendo a alguien en el momento que vos empezás a contar este tipo de cosas. Sí, claro. Eso por un lado. Por otro lado, también a veces puede parecer inverosímil la historia. Yo cuando he comentado parte de la historia porque estaba obligado, y únicamente porque estaba obligado, porque a mí los malos nunca me generaron ningún tipo de compromiso ni inconveniente. ¿Vos le decís los malos porque así se llaman ellos mismos? En México le dicen los malos. Le dicen así. En esa región le dicen los malos. Estamos viendo ahí a Tamaulipas en un mapa que hay detrás nuestro, enorme, gigante. Pensé que era más chica la región. ¿Toda esa región está básicamente controlada por el narco? Sí, sí, de ahí Wow. se van, trabajan con la frontera de los Estados Unidos. ¿no? Claro, ahí estamos viendo San Antonio, Austin, Sí. Houston, Texas, o sea, está todo ahí muy cerca. Exactamente. Bueno, el famoso El Paso, ¿no? El Paso. Justamente, que es uno de los Nosotros lugares más, cualquiera que haya visto alguna vez cualquier serie o cualquier libro vinculado al narco, sabe lo que significa El Sí, Paso. ahí estábamos cerca, ¿no? radicados a 5 cuadras de McAllen, Texas, Ujú. y me parece muy atractivo volver a este tema de dónde viven en cuanto a la estructura edilicia, ¿no? ¿Cómo es? Claro, porque yo le explicaba, me decían que iba a ir Interpol y sacar fotos, todo, y le digo, están viendo otra película, le falta una película de México que no conocen. Como yo vivía ahí, se las voy a relatar para tratar de ayudarlos. Hay ahí empresarios, hay guerras entre golfos. Entonces, si vos trabajás con un golfo, podés ser víctima del otro golfo, no únicamente de la justicia. Ujú. Entonces quedás siempre de rehén. Inclusive, aunque no quieras cooperar con ellos. Esa es una de las razones por las que me voy. Porque quedás de rehén o quedás de rehén. Es como la famosa frase, plata o plomo. Entonces, o te vas de ese lugar o te quedás complicado. La realidad que es un lugar, como te decía, de 42 casas, si mal no recuerdo, en donde uno de mis amigos mexicanos, que tenía una embotelladora de agua, lo intentaron secuestrar con 2 patrulleros. Estás escuchando bien, con 2 patrulleros. Claro. Él había contratado a gente del Mossad, ex Mossad, para que le den seguridad, para que le brinden seguridad en México. Entonces, con un plan secundario, logra salir de la embotelladora de agua, le avisa a la seguridad del barrio para que detengan a los patrulleros y no le permitan. ¿En qué seguridad en la Argentina, ni siquiera en Nordelta, existe la posibilidad de que vos no puedas permitir ingresar un patrullero? Creo. No, creo, claro, bueno. creo. Sí, no, la Bueno, policía, por supuesto. ahí pararon los 2 patrulleros y mientras mi amigo estaba llamando al ejército con su equipo de seguridad y la Marina, no el ejército, con 2 camiones completos de marinos, lo escoltaron hasta el aeropuerto ¿Y para que se vaya a radicar ¿Cómo a crees que va a seguir toda esta historia? Porque, insisto, empezó de una manera, fuiste sintiendo que tenías que profundizar y contar un poco más cuál era el contexto en el cual estaba Iñaki, tu hijo. Resulta que el contexto es tremendo. No recuerdo haber cubierto en 7 Criminal. años que lleva No, este no, programa no, no. un caso con estas No, características, impactante. con esta profundidad. ¿Cómo crees que puede seguir esto? Porque es complicada la situación, es bien complicada. Y yo necesito de todos ustedes porque hay un momento en que a Cancillería se le van a acabar las herramientas, ¿no? Si nosotros no hacemos visualizar todo esto, alguien en la cadena del protocolo para la restitución puede ser comprado, ¿no? Entonces tenemos que tratar de que... Quiero ser muy franco y muy claro con este tema. El primero en accionar y darme una mano fue el gobierno de México. Yo le escribí personalmente al gobierno de México y se puso a mi disposición y generó una alerta Amber en 48 horas. Eso no sucede nunca. Entonces, estoy muy agradecido al gobierno de México,
Pero como te decía, los contactos en el norte son muy importantes y a la hora de notificar, no creo ni que puedan ingresar a notificar, no creo que puedan fotografiar ni filmar, entonces se hace complicado. La segunda parte de toda esta historia va a ser complicada. Ya contrataron a esta abogada mediática, por lo que me informa su abogado acá en Argentina. Entonces ahora va a venir una batalla. Va a venir una batalla mediática en México. Sí. Gracias, Juan Manuel, por venir. Muy impactante tu historia y bueno, estaremos siguiéndola de cerca a ver cómo continúa este desarrollo y a través también de Cancillería la información que vaya llegando. Gracias por haber venido y por compartir. Si me permitís una cosa muy cortita, quiero agradecerle a la gente porque la verdad es que en este proceso uno duerme poco, descansa poco, come poco y la gente está todo el tiempo alentándome y tratándome de ayudar y yo hago lo mismo con ellos, con la gente que no sabe cómo restituir a sus hijos. Así que Dios bendiga a todo el mundo, por favor. Excelente. Quédate, Graciela, para hablar del próximo tema porque está con nosotros Raquel Hermida Leyenda. Raquel es abogada de Anita Co., una de las primeras que denunció a Juan D'Artés y ahora a partir de esa denuncia, a partir de la causa que el propio D'Artés inicia contra Anita Co., tal vez D'Artés esté obligado a volver a la Argentina y dejar su autoexilio en Brasil, que hasta ahora lo venía llevando, bueno, y lo venía pudiendo tener una vida muy cómoda, muy distinta a la que podía tener acá en la República Argentina. En un rato con Raquel Hermida hablamos del tema de D'Artés. No te vayas, dale. Seguimos acá en el Diario de Mariana. Llegó el verano y con DirecTV tenés las vacaciones bajo control. Los mejores estrenos de series, películas y todo en deportes. Entretenimiento para toda la familia. Este mes suscríbete y obtenés 600 pesos de descuento en el abono los primeros 4 meses y el pack HD gratis los siguientes 5 meses. No esperes más. Llama ahora al 0800-666-0945 y empieza a disfrutar. Muy bien, como se quedó sin batería en el medio del programa, le voy a dar el control remoto al señor Martín Catalán. Dale un cargador, no un control Perfecto. remoto. Si no, por ahí le saca las pilas al control, se las pone el celular. Viste que el control saca las pilas de ahí siempre, no sé, no puede prender la tele. Ya seguimos con temas serios. Juan D'Artés, ¿estará viniendo a la Argentina o no estará viniendo a la Argentina? Tenemos a la doctora Raquel Hermida Leyenda en un minuto nada más. Disfruta el verano con Simmons, 30% de descuento en sillones de relax, 35% en colchones y hasta 40% en almohadas. Y este mes, págalo en cuotas. Mira. Simmons, para vivir más despiertos. Se le complicó la estrategia a Juan D'Artés producto de una denuncia propia. Va a tener que venir desde Brasil, donde está tan cómodo, donde está escapando de la justicia argentina y nicaragüense, para declarar una causa aquí. En un ratito lo conversamos. Este verano en Musimundo, amigate con el calor. Vení, llévate la mejor tecnología y financiación para disfrutarlo como nunca. Vení a Musimundo o ingresa a musimundo.com. Mira. En Musimundo arrancó el verano y la temporada alta de precios bajos. Por eso, llévate este increíble aire acondicionado Marshall de 2.600 watts a solo 9.999 pesos. ¿Qué esperás? Musimundo, parte de tu mundo. Muy bien, Raquel, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias por estar acá. ¿Va a tener que venir D'Artés a la Argentina? ¿Sí o sí? ¿No le queda otra? No, en realidad debería venir. Ahora, como tener que venir depende de él. Nosotros vamos a pedir, por supuesto, que esté presente. ¿De qué audiencia podemos hablar de conciliación? ¿Qué vamos a conciliar? Cuando fue lo de Calu no fue. ¿Abogado? Claro, lo de Calu no fue. Cuando fue lo de Calu, él no se presentó. Poder puede no venir. Pero al no presentarse, ¿se cae automáticamente? No, no hay nada automático en derecho penal. Se solicita y el juez expide. Las cosas automáticas no existen, pero sí existe, como en el caso de Calu, que bueno, evidentemente fue una prueba a favor de ella. Contémosle a la gente, estamos ajustados con el corte, 12 de febrero él citó a una audiencia de conciliación penal por la causa penal que le inició Anita Co. Este es el contexto de la situación. Él hizo la citación para el 12 de febrero y sé que ustedes están convocando una marcha, Diego, que va a ser multitudinaria, que va a ser potente y bueno, después... Ahora seguimos, ahora charlamos en profundidad, como dice Marina, porque es importante esto. El propio D'Artés es el que inicia la causa, es el que no va, ya no fue con Calu, y también las otras causas, las que están y las que se pueden llegar a venir. Y el 20 tiene fecha para volver, pasaje de vuelta al 20. Ahora lo charlamos, después de la pausa, quédate. Vete al 13.
Muy bien, seguimos acá en el diario de Mariana. Está la doctora Raquel Hermida Leyenda, abogada de Anita Coop, una de las primeras denunciantes de Juan D'Artés, y Graciela Moreschi, también doctora médica psiquiatra, está aquí con nosotros desde el comienzo del programa. Raquel, ¿cómo dirías que es la situación de D'Artés hoy, a nivel judicial? ¿Quién lo está investigando? ¿Cuáles son sus denuncias penales? ¿Cuáles son sus denuncias civiles, si es que hay? ¿Cuáles inició él? ¿Cuáles le iniciaron a él? Porque viste que está todo como confuso y me parece que el propio D'Artés aprovecha de esa confusión un poco, ¿no? Sí, yo creo que sí, que lo aprovecha. Bueno, lo concreto es que hay un juicio por abuso sexual agravado con acceso carnal contra una menor en este momento investigándose en Nicaragua. La investigación se lleva a cabo porque había elementos para comenzarla. Es una fiscalía especial de violencia de género. Nicaragua está investigando, hay una abogada en Nicaragua, hay una abogada acá en Buenos Aires que la asesora, está la Fiscalía de la Mujer Nacional que está colaborando con la Fiscalía de Nicaragua, y también está el fiscal general nuestro, el Procurador General de la Nación, también colaborando con la Fiscalía de allá. O sea que eso significa que Telma no está sola. Telma tiene un buen asesoramiento y yo estoy muy tranquila gracias a que existe el doctor Casal a cargo de esa fiscalía y toda la unidad de fiscalía, la Fiscalía de la Mujer, que es muy importante en nuestro país, colaborando con una fiscalía especializada en Nicaragua. Esa es la causa, la más grande, podríamos decir, Por la de la ahora, violación sí. por la denuncia de Telma Fardín. Sí. Pero hay otras causas. Hay otros Está lo de temas. Calu, lo de Anita Co. Calu Hay una que dicen que Rivero, se viene en los próximos días. Calu Rivero, calculo que, según lo que pude escuchar a Ana Rosenfeld, Calu Rivero, al no determinar bien el hecho, no se determinaba concretamente si era un acoso, si era un abuso, si era un abuso de poder dentro de la novela, pero por lo que se sabe de él, seguramente era un abuso, pero él le inicia daños y perjuicios diciendo que por culpa de ella perdió trabajo, lo cual no es cierto. El perjuicio no existió y él no perdió un solo contrato. Esto es importante. Pero ¿Y esa causa en qué quedó? Porque viste que Ana se baja. Es un juicio civil. Claro, ese juicio civil, esa acción por daños que él inicia a través de Rosenfeld. Se baja Rosenfeld, como recordaba Pampito, no se presenta a la mediación del 13 de diciembre. Esa causa sigue su curso porque a mí me había dicho burlando que una de las condiciones que le iba a poner a D'Artés para ejercer su defensa era que, digamos, de baja la acción contra Calu, pero no sé, después me parece que no se hizo. Yo creo que el abogado de D'Artés ha tenido varios discursos en los cuales contradictorios todos, y dentro de las contradicciones fue una. El juicio civil todavía sigue y Ana es cierto que se baja, le ofrecí mi defensa para una denuncia que tiene en el colegio de abogados, pero ella envía a 2 representantes de su estudio el día de la audiencia. Eso significa que por parte de D'Artés el ausente fue D'Artés, no el estudio jurídico de Ana Rosenfeld. El estudio jurídico de Ana Rosenfeld se presentó en tiempo y forma Ahora, algo que no me a la quedó claro. audiencia. Ahora cuando por esta denuncia que retoma D'Artés con Anita Co. Si D'Artés no se presenta, ¿qué pasa? Eso es lo que son no... temas distintos. Sí. Lo que interpone contra Anita Co. y supuestamente, digo supuestamente porque nunca fue notificada, Natalia Juncos, es una querella penal. Es otra la temática, no es una denuncia, un daño y perjuicio civil, sino es una querella penal. En la querella penal, que es ahí donde interviene el otro abogado, en la querella penal tenemos la obligación de ir a una audiencia que se llama por calumnias e injurias, según el Código Procesal, artículo 424, a una audiencia que se llama de conciliación. Cuando el abogado no alcanza, tiene que estar la persona que En denuncia. realidad lo que le permite el Código Procesal, le permite al imputado, que en este caso sería, o al denunciado, que sería Anita, que mande a un defensor si no quiere ir, pero que pueda asistir personalmente o enviar al defensor. Si enviara al defensor, significa que empieza la causa y se abre la causa a prueba. ¿Qué significa se abre una causa a prueba? Es muy clave. Nosotros podemos pedir las pericias psicológicas, tanto que él dice que está haciendo pericias de parte, ¿por qué no las hace? Te confirmo que delante de D'Artés va todo a el venir. mundo? Me dice burlando que D'Artés va a venir y que seguramente lo acompañe él.
A ver, ¿Cómo no? me Sería interesa buenísimo. mucho esto que dice Karina, me interesa Sí. mucho esto que dice Karina. Está en comunicación Anita Co, además, justamente, ¿Cómo no? quien vos estás defendiendo, actriz que denunció a D'Artés. Ahora voy a hablar con ella, pero es importante, Cari, este dato que estás dando ahora. Hablaste con Fernando Hablé Burlando, con Burlando. y él dice que D'Artés vuelve a la Argentina. Exactamente, que el día 12 va a venir y que le pregunto si Para va a esta ser- audiencia. Para esta audiencia y me confirma que D'Artés viene y que cree él que seguramente lo acompañe también a la audiencia. Sí, Muy bien, a mí me sumó un importante, dato que es, no me lo voy a perder porque va a quedar condenada Anita Co. Sé que no vamos a arreglar en esta audiencia de conciliación porque ella ya manifestó Eso dice públicamente, Burlando. a través de su Facebook, que no se va a retractar, no va a haber conciliación, vamos a juicio y va a quedar condenada, y dijo, mientras el colectivo la acompaña, la condena va a ser a ella, a Anita Co. Anita está en línea, justo estaba en línea de antes de conocer esta información. Anita, buenas tardes. Estamos acá con tu abogada, con la doctora Raquel Hermida Leyenda. No sé si querés comentar algo de todo esto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, acá. Imagino que es difícil, ¿no? Toda esta situación para vos, volver a vivir, ¿no? Cada vez que se habla de este tema, esta posibilidad de la audiencia. Vos, como más allá de lo que acaba de decir Burlando y más allá de si viene o no viene Juan D'Artés, ¿cómo vivís vos la idea de esta audiencia, de saber que tal vez venga y lo tengas que ver cara a cara allí en los tribunales? ¿Cómo estás atravesando vos el proceso? Mira, es como si hubiera vuelto una trans prácticamente, porque cuando yo escribo la carta Te escuchamos muy mal, la escuchamos mal, Anita, lamentablemente. A ver si podemos mejorar un poquito la comunicación. Estamos conversando con Anita Co. Acá está su abogada, además, para cualquier duda legal. ¿Cómo tomás vos, Raquel, esta idea de que venga D'Artés? ¿Te parece que es favorable? Me parece ¿Ustedes que prefieren corresponde. que venga? Me parece que corresponde desde el punto de vista legal que esté presente. Me parece bien. Ahora, me resulta muy gracioso lo que afirma el abogado, porque desconoce la jurisprudencia incluso que se ha dictado estos días sobre que son válidas todo tipo de denuncias que efectúen las mujeres en redes sociales. Y asimismo también desconoce lo que se llama perspectiva de género. La perspectiva de género significa creerle a la víctima, y si nosotros quisiéramos abrir la temática del abuso sexual y demostrar que Anita no miente, lo vamos a hacer, no tenemos ningún inconveniente. La tenemos ahora, entiendo que mejor la comunicación con Anita. Anita, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho perfecto, no sé usted. Ahí yo también te recibo mucho mejor. Dale, contanos que lo que estabas diciendo, que no te pudimos escuchar prácticamente nada. Escribí la carta contando todo el 21 de febrero del año pasado. Y desde el día 23, si mal no recuerdo, están estas amenazas de denuncia penal, donde no recibí nunca una citación hasta el día jueves de la semana pasada. Entonces es un poco revivir también esta instancia, pero bueno, acá estamos. ¿Y cómo tomás lo que contaba Marina recién, que le expresó Burlando, que dice que ya estás condenada? No tengo nada que agregar, es su opinión. Es su opinión, yo lo único que te puedo decir son cosas personales que no vienen a cuento. Básicamente lo quiero explicar, tengo un audio, pero es largo, estamos sobre la hora. Él lo que dice es, ella, Anita, no tiene herramientas legales para accionar contra D'Artés, de hecho es lo que vos decís en la carta, la verdad la justicia con la prescripción me dejó sin herramientas, y lo que dice Burlando es, bueno, los delitos que cometió ella de calumnias e injurias sí se pueden probar y sí estoy a tiempo de denunciarlos. Entonces ahí es donde él fundamenta que esta acción penal la vas a perder, si no parece que fuera una cosa como Mira, no funda, Marina, él lo funda así, Marina, obviamente él está- yo te conozco, Marina. creo en tu relato, eso, digamos, fuera de discusión, hago oficio como de transmisora nada más. Está perfecto. Él, por supuesto que está en su derecho de denunciarme y de sostener su postura, pero de todas maneras es básicamente una palabra contra la otra. De la misma manera que él cree que a mí me pueden condenar, yo también creo que no. Y que en toda manera, una vez abriendo esto, yo también puedo pedir hacer pericias. Digamos, ir ¿por qué se me está acusando? Porque conté algo. Se me dice que es mentira. ¿Y por qué es mentira? ¿Por haberlo contado?
Está claro. Gracias, Anita, por la comunicación. Te mandamos Que un beso tengan buenas grande. tardes. Hasta luego. Anita, actriz que denunció Juan D'Artés. Gracias, Raquel, también por venir No, al programa. muchísimas gracias a ustedes. Y exponer también cuál es la posición. Raquel Hermida Leyenda, abogada, Anita Co, y experta además en casos de género. Y Graciela Moreschi, doctora médica psiquiatra que siempre nos acompaña. Nos estamos despidiendo, se terminó el programa, se queda con Corte y Confección Colección 2019. Nosotros mañana 14:30, aquí por la pantalla del 13. Chao.